Muy bien, pueden iniciar colocando sus nombres y su código de estudiantes para que quede grabado y consignada su asistencia. Y a continuación vamos a tener el grato honor de recibir al doctor Ricardo Bustamante. El doctor Ricardo Bustamante es ex alumno de nuestra casa de estudios, es un destacado docente en el área de psiquiatría, es profesor nombrado de nuestra Facultad de Medicina y va a tener a cargo la siguiente exposición de la clase teórica en relación a la investigación. Bienvenido, doctor, y puede iniciar su actividad. Adelante, doctor. Muchas gracias, doctor Campo. En primer lugar, quiero agradecer la oportunidad de estar con ustedes esta mañana para presentarles la clase teórica que vamos a tratar sobre los antecedentes y los fundamentos de la ética en la investigación. Bueno, ya se está viendo la pantalla. ¿Está bien? ¿Se ve bien? Sí, doctor, se ve correctamente. Muy bien, entonces comenzamos. Está nuestra facultad en esa presentación. Los objetivos pedagógicos que tengo hoy día o que quisiera el día de hoy que estuvieran presentes y al final de la clase poder decir que los hemos logrado son los siguientes. En primer lugar, quisiera de que podamos conocer los antecedentes históricos y los fundamentos de la ética en la investigación médica. En el punto de vista procedimental, que podamos analizarlos, podamos identificar los hitos más importantes en la incorporación de los principios éticos y sus fundamentos en la investigación en medicina. Y por último, en el plano actitudinal, que se adquiera un auténtico interés y compromiso por desarrollar una conducta ética en la investigación. ¿Cuál es nuestra agenda para el día de hoy? En primer lugar, vamos a hacer una breve introducción acerca de la investigación en medicina. Vamos a luego a hacer un repaso histórico por las etapas de la historia e identificar cómo se ha ido desarrollando la ética en la investigación en medicina. Vamos a ver en tercer lugar qué códigos y qué normas tenemos actualmente referidos a la ética en la investigación, para finalmente también dedicarnos a un punto especial a la ética interna del investigador y terminando con nuestras reflexiones finales. Entonces vamos a pasar en primer lugar al aspecto de la introducción. Les decía que íbamos a hacer un breve repaso, un breve recuerdo de los aspectos de la investigación en medicina en salud o en ciencias de la salud, viendo pues que tenemos diferentes tipos de investigación, desde investigación en ciencias básicas, la investigación clínica o la investigación epidemiológica. Cada uno de estos tópicos tiene sus propios aspectos, pero fundamentalmente en todos ellos se utiliza el método científico que ustedes ya conocen. Y en parte de ellos, como en la investigación clínica y en la investigación epidemiológica, fundamentalmente tenemos en cuenta la investigación en seres humanos, es decir, tratamos con seres humanos. Gran parte de los temas de la ética en investigación están referidos a la participación de seres humanos en estas investigaciones. Entonces, fundamentalmente, sobre estos temas, sobre la investigación clínica y sobre la investigación epidemiológica, es donde vamos a tener aquellos aspectos que nos tienen que significar, tener en cuenta los aspectos referidos a la ética, como hemos visto también ya en gran parte de nuestro curso. En general, toda investigación científica aplicada, es decir, toda investigación científica que tiene en sí un objetivo y tiene un campo, está orientada a lograr un mejor conocimiento del mundo que nos rodea. Pero el fin último de toda investigación en medicina viene a ser el beneficio que los resultados de esta investigación pudieran aportarnos a la humanidad. Ahora, cada rama de la ciencia tiene su método. El método científico que aplicamos
en medicina tiene una serie de aspectos que hay que tener en cuenta desde el punto de vista técnico como desde el punto de vista ético. Pero en todos los aspectos de la ciencia hay un elemento común que está en todos sin que se modifique, que es el investigador. Vamos a ver también cómo el papel del investigador es importantísimo en el desarrollo de estos aspectos éticos que hemos mencionado. Y vamos a darle también al final de nuestra exposición algunos minutos en forma específica. El investigador de por sí también tiene en sí mismo, en cuanto al desarrollo de una investigación, un fin inmediato, que es la verdad. Es decir, no puede haber una investigación sin que se tenga como un elemento importantísimo, como un fin inmediato a corto plazo, el desarrollo de la verdad. Toda investigación tiene que ser veraz. Y esta verdad también se orienta, como hemos dicho, al fin último de toda investigación, que es el servicio a la humanidad. Pero no solamente bastan estos aspectos o plantear estos aspectos de una manera general, sino que tenemos que ver también que en toda investigación no solamente hay que respetar los aspectos relacionados a la ética de la investigación en sí y a la ética del investigador, sino que hay que tener en cuenta que estos aspectos tienen que relacionarse entre sí. Muchas veces hay una investigación sesgada de la verdad, hay una investigación que no se ajusta realmente a lo que está sucediendo en el campo en donde se está estudiando un hecho, y esto pues va a desnaturalizar la investigación y no nos va a llevar a resultados adecuados, nos va a llevar de repente también a resultados sesgados, o nos va a llevar también a resultados que no nos van a servir realmente para el servicio de la humanidad, para el servicio de la gente a la cual atendemos. Por eso es importantísimo de que estén relacionadas directamente tanto los aspectos éticos de la investigación en sí como la ética del investigador. Vamos a pasar al segundo punto de nuestra agenda. Vamos a hacer un repaso por los antecedentes históricos de la ética en la investigación a través de las diferentes épocas de la historia. En la antigüedad y en la Edad Media, aproximadamente hasta 1500, 1600 años antes, perdón, 2000 años antes de Cristo hasta 1600 años de nuestra era, imperó, como ustedes saben, la medicina grecorromana, con los paradigmas de la medicina de Hipócrates y de Galeno, fundamentalmente. En este sentido, el método hipocrático fue el que prácticamente dirigió toda la práctica médica, en la cual, en primer lugar, la observación, la experiencia en el paciente y la capacidad de formular el pronóstico planteaban los principales pasos en todo acto médico. La razón, la escuela dogmática griega que planteaba fundamentalmente una práctica médica basada en la razón, ¿no?, frente a la escuela empírica que practicaba más bien la práctica médica desde el hecho de la experiencia, pero ambas, en fin, mantenían, ¿no?, un método de este tipo, de observar, experimentar en el paciente cuanto acto médico y poder desarrollar una fórmula para el pronóstico. El método fundamental siempre fue en esta época y hasta entrados inclusive en nuestras épocas actuales, el modelo paternalista, en el cual inclusive ocultar la verdad a la persona considerando que eso podría ser necesario para evitarle un daño, podía desarrollarse. Esto se llamó la medicina de la intención, es decir, la medicina en la cual el acto médico estaba desarrollado con fines solo diagnósticos y terapéuticos, y el médico autorregulaba su conducta a través del juramento hipocrático.
El elemento ético de esta etapa es la ética de la beneficencia. Y como ustedes saben, sumado más el principio de primero no hacer daño. La ética de la beneficencia fundamentalmente dirigida al paciente, es decir, buscar el beneficio del paciente a través de los métodos que puedan ser empleados. No existía de por sí la investigación si no fuera toda aquella que fuera parte del acto médico, es decir, la persona o el médico que estaba entonces atendiendo a un paciente podía aprender del paciente a través de esta atención, pero podía también desarrollar algún tipo de aprendizaje nuevo, y eso se llamó investigación per accidens, o por accidente, o casual o fortuita, es decir, el aprendizaje de una situación que le permitía al médico conocer a través precisamente de una intervención médica. No existía la investigación per se, es decir, la investigación orientada a un objeto o a encontrar un resultado o a encontrar una nueva forma de atender que no sea la investigación en animales, en cadáveres o en personas condenadas a muerte. Es decir, la experimentación propiamente orientada a obtener un resultado a través del acto en el cual la persona no estuviera enferma, es decir, una investigación pura, solamente era admitida en animales, en cadáveres o en condenados a muerte. Que es entonces, aparece, miren, en nuestra historia de la ética, un grupo de personas, un grupo humano que era diferenciado del resto, que podríamos ahora llamar, estaba este grupo humano entonces dentro de lo que llamaríamos ahora población vulnerable o población diferenciada, sobre la cual sí se admitía realizar algún tipo de experimentación. Herófilo de Celedonia, que fue un médico de la Escuela de Alejandría, mencionaba, por ejemplo, de que no es cruel, como sostienen algunos, buscar mediante el suplicio de hombres nocivos, que además son pocos, remedios para los inocentes, para las inocentes generaciones venideras. Es decir, dentro del contexto de la época, esta posibilidad de experimentar en condenados a muerte e inclusive de hacer vivisecciones estaba admitido como parte de la intervención médica en investigación. Herófilo de Celedonia, por ejemplo, fue uno de los primeros en diseccionar cadáveres y en hacer vivisecciones, inclusive en presos condenados a muerte, con el objetivo de investigar, de conocer la anatomía, de conocer la disposición de los órganos y, como decían en ese momento también, servir con esto a generaciones venideras. De esta manera se consideraba también que esta población de condenados a muerte podían ser entonces también una forma, o este acto sobre los condenados a muerte podía ser una forma de redimir en vida aquellas cosas por las cuales estas personas habían sido prisioneros y condenados. La costumbre de diseccionar y de cadáveres, ¿no?, sí fue un poco más amplia, pero sin embargo no fue bien vista posteriormente en la Edad Media por la Iglesia, y entonces también sus posibilidades de desarrollo también estuvieron bastante mermadas. Esta forma de investigar, aparte de investigación pura, que como dije estaba restringida a un grupo de personas, existía la experimentación por accidente, es decir, la investigación casual, la investigación que no estaba especialmente dirigida a un fin, sino que era parte del acto médico y que podía entonces desarrollarse en pacientes, y se fundamentaba en estas tres posibilidades. Una, la analogía, aplicar conocimientos adquiridos con otras especies animales, por ejemplo, la anatomía. Se podía entonces desarrollar algún tipo de aplicación médica, algún tipo de intervención quirúrgica a través del conocimiento que se había adquirido en animales, a través del azar, por ejemplo, en personas que tenían heridas en guerras o heridas accidentales,
el médico, al intentar curar al paciente, podía entonces tener conocimiento en ese momento también de la anatomía del sujeto, que no estaba a la vista en una situación normal, y podía aprender sin ser maleficiente por ello, es decir, sin hacer daño al paciente por ello. Y la enfermedad, tomada como situación experimental, de tal modo que el médico al diagnosticarla y tratarla aprendía indirectamente. Y este tema el conocimiento de la enfermedad y a través de ella entonces adquirir la experiencia, podía constituirse entonces como una consecuencia del acto médico, es decir, la investigación en este sentido derivaba de la intervención médica, en el caso que se aprendía precisamente del mismo acto. En los años anteriores, en los siglos posteriores, entonces esta medicina basada en la experiencia, basada ya en la posibilidad también de aprender del mismo acto médico, pasa pues por el método ensayo-error. Y aquí se amplía en los siguientes años, especialmente durante las guerras, durante el aumento de la población en Europa, durante las epidemias, ¿no? La posibilidad de que la experimentación en sujetos también ya diferenciados de la población, desprovisto de derechos, también se convierta entonces en una posibilidad. Hay poblaciones de esclavos, de prisioneros, de enfermos mentales, de niños, de personas marginales, que constituyen poblaciones vulnerables y que vamos a ver cómo a lo largo de los siguientes siglos son entonces sujetos de experimentación y que constituyen entonces ya la ampliación de esa experimentación per se, de esa experimentación pura, que ya va más allá solamente de la posibilidad de experimentar de acuerdo al aprendizaje durante el acto médico, sino también ya incluyendo la posibilidad de tener poblaciones especiales sobre las cuales se puede desarrollar la experimentación con fines también identificables, sin necesidad de que estos estén o sean parte de un acto médico. Aquí, sin embargo, ya esta experimentación también ya comienza a ser regulada ya no solamente por el médico, sino también por instituciones a las cuales pertenecía la persona que experimentaba, ya sea universidades, hospitales. Thomas Percival, en el año 1794, redacta lo que se puede considerar el primer tratado de ética médica, en donde plantea ya de una manera más didáctica la experimentación en humanos por accidente, pero también acepta el experimento realizado también en enfermos en enfermos pobres de los hospitales, poniendo énfasis en el criterio ético de la beneficencia. Es decir, considera que cuando se actúa también en pacientes a través de un acto médico, se puede entonces avanzar para poder desarrollar una investigación per se, siempre y cuando estas personas, ¿no?, sean enfermos pobres de los hospitales, pero sin abandonar el criterio ético de la beneficencia, es decir, hacer el bien también al paciente, buscar un bien en el paciente, pero además también aprovechar la oportunidad para desarrollar en ese momento un conocimiento mayor. Uno de los actos importantes ya en esta época, pasada el Renacimiento, donde se abren sí muchas de las posibilidades de investigar, inclusive en el ser humano. Acuérdense ustedes de que Leonardo, Salio son grandes anatomistas de esa época. Hay una mayor libertad en cuanto a la ciencia. Y a fines más o menos de esta época que hemos mencionado, también aparece la experimentación en cuanto a las vacunas. Ahora que estamos en una época también de pandemia, en donde estamos también asistiendo a la investigación que se está realizando en el tema de las vacunas. Aquí aparece una situación importante, es decir, la posibilidad de poder controlar de alguna manera la expansión de la viruela. Se conoce ya que en en Asia, en la China, por ejemplo, existía una manera de vacunar contra la viruela, se llamaba la variolización, que consistía en administrar a las personas polvos de las costras de personas que habían tenido viruela a través de la inhalación o a través de inoculaciones, con la idea de producir
la posibilidad de que de la enfermedad. La forma de variolizar fue desarrollada también en Inglaterra, había sido importada, entre comillas, de Turquía, pero no había sido esto un acto muy difundido por el riesgo que también significaba que se produjera la enfermedad de por sí y no solamente la inmunización o no la inmunización. Es Edward Jenner quien está vinculado directamente al inicio de la vacunación y se puede decir es el padre de la vacunación. Y Jenner lo que observó fue que las campesinas, Jenner era un médico rural y observaba que las campesinas que ordeñaban las vacas desarrollaban pústulas parecidas a las de la viruela, pero no enfermaban de viruela ni morían, es decir, podía haber una epidemia de viruela en una población rural en Europa o en Inglaterra, y la población enfermaba, pero las campesinas que ordeñaban vacas lo que adquirían era más bien lo que se llamaba la viruela de las vacas, una forma de viruela muy atenuada y que solamente les producía un ligero malestar y la erupción de algunas pústulas en el cuerpo. Bajo esta observación, lo que hace Jenner es captar a Sarah Nelms, que es una campesina, o era una campesina que estaba presentando en ese momento la llamada viruela de las vacas y presentaba unas pústulas en las manos y le inocula el pus de estas pústulas a James Fix, que era un niño que según la historia o según lo que hemos revisado, era el hijo de su jardinero. De tal manera que el niño presenta después de una semana también la erupción de estas vesículas, enferma levemente y luego de que se recupera, inocula otra vez Jenner al niño con pus que extrae esta vez sí de una persona que tenía viruela. Y lo que esperaba Jenner era que el niño precisamente no hiciera la viruela porque ya había sido previamente inmunizado con el virus de la campesina y había desarrollado entonces sus defensas automáticamente. Este experimento, ¿no?, que fue un experimento realmente interesante, técnicamente bien hecho y con bastante sentido de la investigación, porque ya él inducía que podían aparecer en todas estas defensas. Éticamente ahora sería muy cuestionable, porque se toma precisamente a un niño para desarrollar una investigación que podía haberlo afectado, podía haber seguido o podía haberle producido un riesgo. No hay historia de que esto haya sido con el consentimiento de él o de su familia, y de esta manera entonces podía haber estado, de hecho, directamente estaba afectando la salud y posiblemente también dando la posibilidad de desarrollar una patología. Sin embargo, esto no estaba en ese momento considerado como una acción que podría ser anética o que podría violar los principios de la ética. Los niños en el siglo XVIII no eran sujetos de derecho, no tenían derechos por sí mismos. La historia inclusive del nivel al que eran sometidos los niños a trabajos y a riesgos en la Europa del siglo XVIII y del siglo XIX está bastante explicada en una serie de documentos históricos. Pero además, Jenner repitió su experimento con otras 22 personas y se le considera pues a él el padre del método de la vacunación actualmente. Con ese mismo tema de la vacunación vamos a ver cómo se amplía en Europa y tenemos como también otro dato histórico importante, la historia de la expedición filantrópica de la vacuna que la realiza el médico Francisco Javier Balmis, ¿no?, como un servicio a la corona española con el fin de vacunar contra la viruela, ya mediante el método que se había conocido, a la población de las colonias de América que estaba en ese momento sufriendo pues una epidemia. Se había propuesto inicialmente transportar vacas a América con el fin de que estas vacas, con su enfermedad de la
de la viruela vacuna bovina pudieran entonces ser los vehículos del transporte del virus. Sin embargo, esto resultaba muy caro, muy oneroso, y entonces lo que propone Balmes es recoger a niños huérfanos de los hospicios de España. Entonces, lo que propone Balmes es llevar una cantidad de niños de tal manera que en este viaje de 3 meses que pudieran ser el vehículo de la vacuna, infectar a niños inicialmente en España, embarcarlos y cada semana ir, ¿no?, obteniendo el material de las vesículas infecciosas de los niños y traspasárselos a otro niño, considerando que la enfermedad podría incubar hasta 7 días, ¿no? Cada 7 días entonces tener pústulas frescas de la viruela bovina en los niños para pasársela a otro niño y así sucesivamente. Entonces él calculó que con 10 niños eran más o menos 70 o 80 días y podía entonces traspasar, ¿no?, entre ellos el vehículo de la viruela bovina y consideró llevar entonces 11 niños, pero una pareja de cada uno, es decir, 22, con el fin de que si no se producía en uno la enfermedad, se podía producir en el otro. Este método, que ahora pues nos parecería un método abominable, fue aceptado por la corona, pero a pesar de eso, miren, en ese momento tuvo la oposición de la directora de los hospicios de niños huérfanos en Madrid. Consideró de que eso no era ético, consideró de que existían muchos riesgos para los niños y no dio el permiso para que los niños de su hospicio fueran transportados. Pero sí se pudo obtener entonces el permiso en otro hospicio, en el Hospicio de La Coruña, en donde se reclutó a niños de entre 13 y 9 años y se les prometió de que iban a ser bien tratados, mantenidos y educados hasta que tuvieran ocupación o destino con que vivir, conforme a su clase, y devueltos a los pueblos de su naturaleza. Un dato importante es que aquí la directora del hospicio sí decidió ir con los niños, lo cual de alguna manera también implica una actitud benevolente. Sin embargo, también se vulneraron la autonomía, por un lado, y la justicia, por otro lado, porque esos niños fueron elegidos por ser pobres, por ser huérfanos, por no tener en ese momento ninguna posibilidad de tener una protección. De hecho, cuenta la historia que inicialmente se pensó en obtener niños voluntarios de parte de padres que pudieran en ese momento acceder a que sus hijos fueran embarcados, pero no se obtuvo ese permiso. La expedición de Balme fue un éxito, se está reportada en la historia como una de las grandes epopeyas de la medicina, pero evidentemente los niños fueron perjudicados. Hay bastantes datos acerca de esto, los mismos reportes del médico Balmes. Padecieron enfermedades, uno de ellos murió inclusive en el trayecto. Una vez que se llegó a México, porque vean ustedes que el trayecto era también llegar a México, pasar por toda América Latina, después ir inclusive a Asia, ir por las colonias que tenía España y regresar a España. Todo ese trayecto se hizo. En México los niños ya habían sido pues todos infectados, fueron dejados en un hospicio, en otro hospicio, y se reclutaron 26 niños, otros niños, pero esta vez sí fueron reclutados de voluntarios porque fueron ofrecidos se ofreció a familias pobres que puedan aportar o que puedan dar el permiso a sus hijos para que viajaran. Se completó también con niños de otros hospicios. También nos dice la historia que 3 de estos niños murieron durante la expedición y que Balmes además compró durante la expedición a esclavas para poder completar la cadena humana que necesitaba para realizar toda esta expedición. También entonces vemos acá que aparte de los niños, también a los esclavos, como parte también de esta población en las cuales se realizaba estas investigaciones. Es decir, esta forma de tomar a niños o a esclavos para realizar estos actos, considerados, ¿no?, benéficos en general para la humanidad, estaban, como ven ustedes, vulnerando, ¿no?, una serie de aspectos que ahora consideramos básicos de la bioética. En ese tiempo, estas personas estaban en grupos marginales, grupos en los cuales la dignidad humana pues no era un tema que podía ser
encontrado como parte de las características de estos grupos. Sobre el hecho, actualmente, investigadores como Carrillo Espero, como Torell se han manifestado, ¿no? Por ejemplo, dice Carrillo Espero, en la actualidad no podríamos concebir la idea de que esto se realice, dado que esta forma de experimentación violenta los derechos ya mencionados de no maleficencia, de justicia, autonomía y solidaridad. Y esta es una de las razones por las que el surgimiento de la bioética es tan importante en la medicina. Hoy por hoy el consentimiento informado es una necesidad de la investigación médica. Y dice Troels, la odisea de los niños vacuníferos, que así se les llamó a los niños que participaron en esa expedición, ha quedado diluida en la historia como una simple anécdota. Y elevados a la categoría de héroes anónimos por algunos autores, fueron en realidad un ejemplo más de instrumentalización de la infancia con fines científicos. Es una escena de una película que hay sobre, y que ustedes la pueden encontrar, está libre en YouTube, sobre la expedición de Balmes, se llama 22 Ángeles, y nos relata también pues de qué manera los niños que participaron en esa expedición sufrieron las condiciones, ¿no?, del viaje y de la experimentación a la que fueron sometidos. Bueno, pasa la época de las vacunas, ¿no? Estamos ya en 1800, entrando a 1900, hay un gran interés por la investigación inspirado por la corriente positivista de Kuhn, la corriente positivista que implicaba que el conocimiento era posible siempre y cuando partiera de la observación, la experimentación y la replicación del acto o del hecho. Aparecen investigadores como Claude Bernard, William Beaumont, que más bien comienzan a desarrollar investigaciones propiamente en animales y que plantean ya de que toda investigación, o mejor dicho, todo acto que se haga buscando un resultado clínico debería ser previamente validado. Aquí entonces es cada vez más importante la experimentación en animales, ya no solamente con fines de conocimiento anatómico, sino también con fines de conocimiento fisiológico, de reacción a fármacos, de la posibilidad entonces de aplicar medicamentos que luego puedan ser utilizados en seres humanos. Claude Bernard propone entonces que la validación es fundamental para poder aplicar un nuevo tratamiento, y entonces considera de que a la inversa del periodo anterior, nada puede ser considerado clínico si primero no ha sido validado. Entonces la investigación clínica en seres humanos ya no solamente vale por accidente, sino también que comienza a ser considerada importante per se misma, es decir, por sí misma. Esta consideración hace de que aparezcan entonces una serie de propuestas de investigación en animales o en personas. Es la época, fines de 1800, del descubrimiento de la bacteriología, del descubrimiento de Koch, del descubrimiento de Pasteur, como seguramente ustedes ya han conocido por su estudio de historia de la medicina. Aquí lo importante es de que esta medicina, que inicialmente había sido una medicina basada en la intención, basada en hacer el bien a la persona a través de la experiencia, pero que era experiencia que pasaba de médico en médico, que pasaba de textos o de libros realizados en función a pocos casos, comienza a ser ya más bien una medicina basada basada en pruebas, una medicina basada en la posibilidad de comprobar previamente si el acto que se va a realizar es eficaz o no. Es lo que llamaríamos ahora la medicina basada en evidencias. Entonces se pasa el experimento casual, es decir, de la posibilidad de conocer solamente casualmente a través de un acto médico, al diseño experimental, a poder realizar previamente un diseño para ver cómo se va a actuar. Aquí entonces también encontramos de que comienza otra época en la cual seguimos teniendo a grupos de personas que son considerados como personas sujetos de experimentación. Los ensayos clínicos en voluntarios, que es donde podemos decir que se puede comenzar a pensar en consentimiento, pero también en personas vulnerables de grupos especiales en las cuales no era necesario consentimiento. En esta época
son muy conocidas, por ejemplo, las experimentaciones o los ensayos clínicos que se comienzan a hacer en poblaciones de pacientes en los hospitales mentales. Bernat entonces proponía de que este acto que habíamos llamado acto ordinario, terapéutico o por accidente, ya no solamente está permitido, sino que es prácticamente obligatorio e imprescindible, que siempre había entonces que sacar o que obtener conocimiento de todo acto médico, pero también plantea de que es posible desarrollar entonces experimentos extraordinarios, es decir, experimentos en que el fin sea solamente obtener una información nueva, siempre y cuando que el principio ético de beneficencia sea mantenido. Es decir, siempre y cuando este acto per se lleve a la obtención de un beneficio para el conocimiento de la enfermedad y para el conocimiento de la humanidad. No habla todavía de consentimiento informado ni de métodos estadísticos. Los experimentos de Claude Bernard fueron experimentos realizados fundamentalmente en animales, investigación fisiológica y farmacológica que después se aplicaba a pequeños grupos humanos según el conocimiento que se había adquirido. En esta época traigo a colación la importancia del experimento de Carrión. ¿Por qué? Porque en esta época también se había ya difundido bastante la experimentación, la autoexperimentación, que eran la posibilidad de experimentar en el propio cuerpo. Si bien es cierto, no fue una práctica muy difundida, sí se tiene en cuenta que era una manera ética de aprender sin poner en riesgo a un tercero, la posibilidad de aprender de uno mismo. Hay un libro muy bonito que se llama Who Goes First, fue publicado, hay una traducción, inclusive ahí está en español, pero este libro Who Goes First lo pueden encontrar en internet, lo pueden leer porque está en línea. Altman, que es el autor del libro, dedica el prólogo a Daniel Carrión, ¿no? Y nos dice que él se considera que la única estatua de un estudiante de medicina en el mundo está en el Perú, ¿no? Altman, el autor de este libro, en el libro explica más de 130 casos de autoexperimentación en científicos de la época que considera importantes porque además de considerar que es un método que no generaba daño en una tercera persona, dio luces importantes en varias enfermedades, como fue por ejemplo la enfermedad de Carrión y en otras como el cólera y otras enfermedades que fueron importantes identificar en esa época. Al respecto, Pickering, ¿no?, que también es un importante investigador norteamericano, un cardiólogo que hizo varios aportes a la ciencia médica, considera de que la autoexperimentación, o mejor dicho, la posibilidad de pensar de que un acto, una investigación puede ser realizada, parte de la posibilidad de pensar si el investigador estaría dispuesto a que esa investigación sea realizada en sí mismo. O sea, Pickering, para juzgar si una investigación puede ser ética, planteó una regla de oro. Dice, ¿está dispuesto a someterse al procedimiento el propio investigador? Si lo está, y si el experimento se lleva a cabo realmente en él mismo, entonces probablemente sea justificable. Si no lo está, entonces el experimento no debe realizarse. Esta regla de oro que vale para todo, ¿no? La regla de oro en la ética nos recuerda pues a la clásica trata a los demás como quisieras que te tratasen a ti, ¿no? Está inmersa en una serie de consideraciones filosóficas y nos recuerda también al postulado de Manuel Kant cuando nos dice que obra según tu conducta pueda ser considerada una ley universal. Entonces, esta consideración que hago a Carrión está en función principalmente a tenerlo en cuenta como un componente ético o como su acto como un componente ético en el desarrollo de la historia de la investigación. Hay un artículo muy interesante que les he puesto en la bibliografía también del doctor, nuestro maestro Alberto Perales, acerca de la validez ética de la experimentación de Carrión. Bueno, entonces en 1900 comienza, es la época de los ensayos clínicos, la época de la experimentación diseñada, donde entonces ya comienzan
el método científico a ser utilizado en medicina de una manera mucho más pautada, con grupos de pacientes de experimentación y grupos controles, con normas estadísticas. La importancia de la estadística entonces da la posibilidad de trabajar con grupos más grandes de pacientes o de sujetos de experimentación. Aquí se comienza a considerar la posibilidad de que la persona dé permiso para hacer la investigación en sí mismos, a la consideración entonces del permiso, que puede ser un antecedente del consentimiento, pero sin embargo no se consideraba necesariamente el riesgo, es decir, una persona podía dar permiso y la investigación podía realizarse, aun que esta investigación pudiera poner en riesgo la vida de la persona. Se sigue utilizando en este momento también los sujetos de investigación, aquellas personas que estaban desprovistas de una protección, como los enfermos mentales, los presos, ¿no? Menos ya incorporación de niños en este momento, que vamos a ver que no es algo que permanezca a lo largo del tiempo. El potencial del daño sobre el sujeto todavía no es tenido en cuenta de una manera muy específica en cuanto al daño personal, siempre y cuando la investigación o el resultado final sea en función del beneficio de la humanidad. Aquí les traigo a colación otro ejemplo, el ejemplo de Julius Werner von Jauregg, que era un psiquiatra vienés que comienza a investigar entonces en el hospital psiquiátrico en donde él era jefe, la enfermedad de la parálisis general progresiva, que era la sífilis terciaria, que era una enfermedad que producía psicosis y parálisis cuando ya se desarrollaba de una manera terciaria, de una manera crónica. Él había observado de que los pacientes que tenían esa enfermedad y que sufrían fiebres altas por algún otro problema tendrían a mejorar. Entonces experimenta por varios años en producir fiebre por una serie de métodos a los pacientes de su hospital, hasta que logra encontrar que una manera de producir fiebre bastante fácil era inoculando plasmodium, es decir, produciendo malaria en los pacientes. De esta manera obtiene éxito en 9 pacientes a los cuales les inocula el plasmodium. Uno de ellos muere, pero los otros pacientes mejoran. Entonces comienza a desarrollar investigaciones a mayor escala. Hay un dato, por ejemplo, de que en el año siguiente desarrolló una investigación en 275 pacientes. El 83% respondió, pero varios fallecieron. Sin embargo, como eran pacientes de un hospital psiquiátrico, no tenían prácticamente custodias en cuanto a aspectos legales que los protegieran. Entonces tampoco fue necesario en ese momento obtener para estas investigaciones consentimiento informado. Ya en el año 1926 se había ampliado el uso de la malarioterapia, que fue como se llamó esta investigación, y teníamos pues datos que nos decían en esta investigación y una revisión del año 1926 a 35 estudios, más de 2.000 casos. Pero hasta el 46% de casos que se utilizaba la malarioterapia no había cambios y muchos de estos pacientes fallecían. Lo importante es de que este método se utilizó ampliamente en los hospitales psiquiátricos en Europa, e inclusive von Jauregg fue premiado con el Premio Nobel de Medicina por sus experimentaciones. Vean ustedes entonces cómo en ese tiempo, a pesar de que estos métodos producían potencial daño, que no se utilizaba el consentimiento, también se vulneraba la autonomía, y por otro lado eran altamente injustos, porque solamente estaban restringidos a personas que tenían esta condición de marginalización de la sociedad. Sin embargo, sí eran considerados científicamente importantes y que aportaban al desarrollo de la ciencia. Ya después este método de von Jauregg fue dejado de lado cuando se descubre la penicilina en los años 40. Esta época o este periodo en la historia termina con los experimentos nazis, de los cuales no voy a hablar mucho porque son bien conocidos, como los médicos durante el nazismo, la Segunda Guerra Mundial, también desarrollaron investigaciones en seres humanos, en este caso prisioneros,
ya sea con objetivos militares, donde los ponían a prueba a altas presiones o a bajísimas temperaturas para probar de qué manera estos hechos podían perjudicar a los soldados alemanes. Hicieron también experimentaciones con fines, entre comillas, clínico-terapéuticos, como por ejemplo infectar a los prisioneros con una serie de enfermedades para ver su evolución, probar vacunas, ver medicamentos, o también producir heridas que después también infectaban intencionalmente, o quemaduras, o extirpaciones, etcétera. Y también los experimentos racistas, ¿no? Dirigidos, por ejemplo, a producir esterilidad o producir, por ejemplo, investigaciones en gemelos, utilizando a uno como el grupo control, mientras al otro grupo se le inducían o se le realizaban también prácticas reñidas con la ética. Estos experimentos también, como dice Millán Falconi, significaron un llamado de atención para la comunidad científica, en el sentido de que no podían los médicos o no podía la comunidad científica autorregularse en cuanto a los aspectos éticos, y que era necesario entonces establecer criterios de manera más general que permitieran que los estudios que se hacían con seres humanos fueran estudios basados en principios éticos, en principios que ya en ese momento de la historia estaban siendo altamente vulnerados. En la edad contemporánea, entonces, podemos marcar este momento hasta el presente. En el año 47, como ustedes ya han revisado también en los seminarios o en los estudios de casos que hemos visto, se desarrolla pues el, el tribunal o las cortes de Nuremberg, en el cual se juzga a todos los responsables del genocidio de la Segunda Guerra Mundial, y también entonces se crea el Código de Nuremberg, que es una serie de pautas para la investigación en medicina. Según Diego Gracia, que es un gran investigador, un bioeticista español, médico psiquiatra, historiador de la medicina y investigador, aquí se inicia lo que él llama la investigación clínica regulada y la nueva ética de la responsabilidad en la experimentación con seres humanos. Esta etapa, entonces, vamos a revisarla, en la cual se da una serie de normas, el Código de Nuremberg, la Declaración de Helsinki, el informe Belmont, y finalmente otras pautas internacionales para la investigación, que van entonces a normar ya la investigación de una manera general y progresivamente van incorporando una serie de pautas para que la investigación vaya por cauces éticos. Entonces vamos a revisar ya este tercer punto, la regulación ética en la investigación en el siglo XX. Decíamos que el Código de Nuremberg se crea precisamente después de las cortes o los juicios de Nuremberg y establece 10 principios, que son los principios que van a normar o que van a ser el marco para una serie de documentos posteriores. Estos principios establecen, en primer lugar, el consentimiento informado, en segundo lugar, que la investigación que se haga con seres humanos tiene que tener resultados fructíferos para el bien de la sociedad, es decir, tiene que tener resultados que van a ser benéficos para el bien de la sociedad, principio de beneficencia. Necesaria la experimentación previa con animales, evitación del sufrimiento y daño, que podríamos acá entonces tener en cuenta también el primero, no hacer daño, principio de no maleficencia. Inviable ante riesgo de muerte o lesión irreparable, pero también dice el Código de Nuremberg, excepto quizás en los experimentos en los que los médicos e investigadores son también sujetos de experimentación. Retrae la posibilidad también que habíamos visto de la autoexperimentación, o mejor dicho, retoma esta posibilidad como una pauta, es decir, la posibilidad de considerar ello. Claro que finalmente esto no es parte del desarrollo posterior de la bioética. Pero esos principios basados en el consentimiento informado, la experimentación previa con animales, resultados fructíferos, evitación de daño, evitar aquellos experimentos que impliquen la posibilidad de lesión grave o de muerte,
Siempre el beneficio mayor que el riesgo, que haya instalaciones óptimas para realizar la investigación, que el personal sea calificado, es decir, que tenga una condición científica y ética adecuada, y la libertad de la persona para retirarse del experimento cuando lo crea conveniente, y también la posibilidad que el experimento se interrumpa a juicio del investigador. Estos 10 principios del Código de Nuremberg, ¿no?, son válidos hasta ahora y han sido progresivamente ampliados en función del desarrollo de la bioética. Posteriormente, en el año 64, se reúne la Asociación Médica Mundial para también crear un conjunto de pautas dirigidas a mantener también los principios éticos en la investigación. La Declaración de Helsinki se da en el año 64 y tiene una serie de pautas que han sido agregadas a través de la historia hasta el año 2013. El objetivo de la Asociación Médica Mundial a través de la Asamblea Médica Mundial fue crear entonces un conjunto de normas que pudieran ser asumidas por todas las asociaciones médicas en el mundo. El Colegio Médico, inclusive en el Perú, su código de ética, su código de ética y deontología en cuanto a la investigación también está referido a los principios de la Declaración de Helsinki. La Declaración de Helsinki progresivamente va incorporando en cada una de sus reformas que se ha hecho a través de estos casi 50 años, una serie de aspectos importantes, como por ejemplo, que la experimentación sea basada en diseño y métodos detallados en protocolos escritos, que sobre todo se proteja al sujeto durante y después del experimento. Por ejemplo, hay experimentos que terminan en los cuales se ha utilizado un fármaco que ha beneficiado a la persona, pero que al terminar la investigación es posible de que la persona no sea beneficiada porque se acabó el experimento. Entonces lo que propone el código o la declaración de Helsinki y las pautas es de que la persona pueda seguir siendo beneficiada con ese fármaco hasta que pueda estar a disposición en cada país. Por favorecer los intereses del sujeto por encima de los intereses de la ciencia y de la sociedad. Evaluación del experimento y el consentimiento por un comité de ética externo, importante, que existe un comité que evalúe el protocolo y que evalúe también la condición ética del experimento. La protección especial de individuos vulnerables, que no estaba considerado previamente en documentos anteriores. La aceptación del uso del placebo solo cuando no hay otro método de comparación, es decir, investigaciones que se hacen comparando un fármaco o un principio activo deben compararse según las normas internacionales, especialmente con otro principio que ya haya sido validado en cuanto a su eficacia, para de esa manera no dejar sin la posibilidad de tratarse a una persona, excepto cuando no hay otro método de comparación. Es decir, el uso de placebo sería solamente admitido cuando no hubiera otro método de comparación en ese momento. Y la necesidad de que haya veracidad en los resultados, es decir, que se publiquen los resultados, que no solamente se publiquen los resultados que son favorables al investigador, sino que se publiquen todos aquellos resultados que se obtengan de una investigación, sean estos favorables o no. A pesar de que existían estos pautas, tanto de Nuremberg como de Helsinki, Henry Becher en el año 66 publica un artículo en una revista importante de los Estados, ¿no?, una revista importante como el New England Journal of Medicine, en el cual expone hasta 22 estudios que se estaban llevando a cabo en Estados Unidos y que no estaban siendo llevados por causas éticos. Esto generó una gran controversia a nivel académico en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque se dieron ejemplos de estudios que estaban realizándose en ese momento que no iban por causas éticos. Uno de ellos, ¿no?, fue el famoso caso que se realizó en la escuela de Willowbrook. ¿Qué pasó? Allí desde el año 56 hasta el año 71, el doctor Saul Kuhlman, que era un pediatra muy reconocido,
realizó investigaciones en niños en los cuales se inoculaba hepatitis para hacer el estudio del el curso natural de la enfermedad y también para probar posibles vacunas. Esto es importante señalar porque este estudio había sido aprobado por la Oficina de Salud Mental de Nueva York y por la Junta Epidemiológica también de las Fuerzas Armadas. Y esa institución era una institución para niños que tenían retraso mental, es decir, tenían una doble capacidad de vulnerabilidad, niños y retraso mental. Krugman inoculaba a los niños con hepatitis y después realizaba una serie de investigaciones que iban, como digo, desde la observación de la historia natural de la enfermedad como la posibilidad también de desarrollar vacunas. Solicitaba el consentimiento a los padres, pero ese consentimiento era un consentimiento que también estaba reñido con las normas, porque si no aceptaban los padres que iban a intervenir o que sus niños iban a participar o que iban a ingresar a la escuela o en este caso a la institución, si no aceptaban, si no era el consentimiento, su admisión era negada. A pesar de que esto era conocido porque Krugman publicaba sus hallazgos de una manera continua en varias revistas entre el año 58 y 72, la investigación no fue detenida. Krugman manifestaba de que en verdad sus investigaciones sí tenían, o mejor dicho, sí estaban amparadas éticamente, porque consideraba de que tenía un fin benéfico para la humanidad y que los niños de todas maneras iban a contraer la hepatitis, decía, porque el lugar donde estaban era un lugar hacinado y con mala higiene, y que más bien no se les producía un perjuicio, y más bien se les favorecía porque se daba oportunidad de enfermar, pero con condiciones de cuidados especiales por el personal de la experimentación. Evidentemente, ¿no? Esta defensa no era adecuada porque una de las cosas que precisamente está prevista en el Código de Nuremberg era que existieran condiciones adecuadas para la investigación. Entonces, ¿cómo se podía admitir, ¿no?, de que se mantuviera más bien un ambiente de hacinamiento para poder continuar con la investigación? Vean ustedes otro ejemplo de cómo este caso también vulneró de manera significativa y grave los principios éticos, cómo estaba diseñado el consentimiento informado para que estuvieran los padres. Decía, estamos estudiando la posibilidad de prevenir epidemias de hepatitis con un nuevo principio. Se inocula el virus y después a algunos se les administra gamma-globulina, por lo que se espera que no se produzca un ataque o que se produzca solo un ataque leve de hepatitis. Esto puede dar a los niños inmunidad contra esta enfermedad de por vida. Nos gustaría ofrecerle a su hijo esta nueva forma de prevención, con la esperanza de que se le brinde protección. Se adjunta un formulario de permiso para su consideración. Si desea que sus hijos se beneficien de este preventivo, ¿está dispuesto a firmar el formulario? Eso está publicado, ese consentimiento, que evidentemente no estaba informando adecuadamente de lo que se iba a hacer y por el contrario, generaba un engaño a los padres en cuanto les ocultaba en realidad todas las características de la investigación y se les coaccionaba para firmar el consentimiento, pues de lo contrario, los niños no eran admitidos en la institución. Aquí vemos, por ejemplo, explotación de un grupo vulnerable de sujetos y manipulación del consentimiento informado. No brindar información sobre riesgos, extorsionar a los padres de los niños utilizados para ensayos clínicos. Golby, que es otro científico norteamericano, mantuvo durante largos años una serie de correspondencias con las revistas donde publicaba Krugman, ¿no?, cuestionando los experimentos. Decía, todo el trabajo de Krugman es injustificable, con independencia de cuáles fueron los objetivos y los importantes que fueron los resultados. Es indefendible dar material potencialmente dañino a niños, especialmente a aquellos que además presentan un retraso mental, con o sin el consentimiento paterno. A pesar de todas estas denuncias, los experimentos de Krugman siguieron, recién fueron cancelados en el año 1972, cuando también comienza esto a ser difundido a nivel de la prensa.
Sin embargo, no hubo ninguna sanción ética. Krugman fue un pediatra muy reconocido, fue después presidente de la Sociedad de Pediatría y tuvo una serie de premios académicos y nunca reconoció que había cometido faltas éticas. Otro estudio importante en esa época, que ya se dio también bajo normas internacionales de protección de la ética, fue el estudio de Tuskegee, que ustedes ya lo conocen porque han visto la película que está en la aula virtual, cómo durante casi 40 años se sometió a una serie de pacientes, o mejor dicho, de personas de raza negra en Alabama, a una investigación para ver el curso natural de la sífilis, engañándoseles que se estaba haciendo más bien un tratamiento para la mala sangre y dándoles solamente $50 para la posibilidad de poder cubrir un eventual deceso. No se les informó que se estaba haciendo una investigación sobre la sífilis, no dieron consentimiento informado para algo que no sabían realmente que era una investigación puramente con fines de evolución natural de la enfermedad. Y cuando existió la penicilina, cuando se descubrió la penicilina, además tampoco fueron tributarios de recibirla, a pesar de que se planteó la necesidad de hacerlo. Hubo una serie de cartas que Peter Burston, que era un trabajador del Servicio de Salud Pública de Estados Unidos, que había aprobado el estudio inclusive, dirigía al servicio quejándose de lo anético y de lo inmoral de este estudio. Sin embargo, inclusive los CDC de Estados Unidos, que evaluaron estas cartas que mandaba este trabajador, quejándose de las características del estudio, descartaron la posibilidad de parar el estudio. Y más bien decidieron continuarlo. Es a través más bien de una denuncia periodística que hace Peter Burston al diario New York Times, que se conoce el estudio. Y entonces recién es conocido por el Congreso de Estados Unidos, supuestamente conocido, porque aparentemente, como digo, este estudio era conocido ampliamente y también se publicaban sus resultados periódicamente. Pero recién cuando se publica esto y se hace público a través de un diario en Estados Unidos, entonces es que el Congreso norteamericano decide poner fin al estudio, pero ya cuando habían muerto 128 de las personas del estudio por sífilis, 40 de las mujeres de los sujetos investigados también habían sido infectadas y 19 niños habían contraído la enfermedad. Esto generó entonces toda una serie de situaciones que pasaron también por un acuerdo extrajudicial del gobierno de Estados Unidos, que tuvo que pagar $10 millones a las personas afectadas, y también se creó la Comisión Nacional para la Protección de los Sujetos Humanos ante la Investigación Biomédica y el Comportamiento, la cual posteriormente elaboró el informe Belmont, que es el informe que ya a partir del año 78 marca las pautas normativas en Estados Unidos para la consideración de la experimentación en humanos, de una manera ya no solamente de autorregulación de instituciones médicas, sino también que tiene una connotación legal. El presidente Clinton en el año 97 del siglo pasado pidió disculpas públicas por este experimento abominable que, como hemos visto, violó todas las normas de la bioética cuando ya teníamos normas y pautas internacionales que habían sido dadas, ¿no? En sendos convenciones a través tanto del Código de Nuremberg como de la Declaración de Helsinki. Ven ustedes entonces que no es suficiente tener normas, que no es suficiente tener reglas, que no es suficiente tener pautas y declaraciones, que es muy importante la ética del investigador, cómo en verdad tiene que estar inmersa en la ética interna del investigador todas estas pautas que parten entonces de la necesidad de que esto sea un principio de cada persona, porque no es suficiente, como digo, que exista la normatividad. Luego del caso Tuskegee, entonces, se desarrolla el informe Belmont, que también ustedes han revisado en uno de los seminarios. El informe Belmont es dado en el año 79. Se llama informe Belmont porque se desarrolló
aquí en este lugar, que es el Centro de Conferencias Belmont, que queda en Washington, en el Instituto Smithsoniano. En el año 79, el informe Belmont es puesto a la luz y tiene 3 principios básicos. El respeto a las personas, que es propiamente el principio de la autonomía, y que tiene de por sí la necesidad, e implica la necesidad de que exista un consentimiento informado para toda investigación. El principio de beneficencia, maximizar los posibles beneficios, minimizar los posibles riesgos. Tiene que haber entonces una evaluación de riesgos y de beneficios. El principio de justicia, el trato justo a las personas, la selección justa de sujetos, es decir, evitar que existan pues sujetos vulnerables o poblaciones vulnerables que por el hecho de ser vulnerables, por el hecho de tener condiciones diferentes en la población general, sean entonces elegidos para las investigaciones sin entonces considerarle o tener en cuenta los derechos que tienen al igual que el resto de las personas. Posteriormente al informe Belmont se ha desarrollado también las pautas éticas internacionales para la investigación relacionada con la salud con seres humanos. Esto en función de la necesidad de que estas pautas también sean asumidas a nivel internacional, que los diferentes países a nivel del mundo adquieran posibilidades de tener pautas para investigación. Esto ha sido también elaborado con apoyo de la Organización Mundial de la Salud, de la OMS, inspirado pues en los códigos ya mencionados, como el Código de Nuremberg o la Declaración de Helsinki y el Informe Belmont. Es importante esto, ¿por qué? Porque ha habido muchas investigaciones con el auge, por ejemplo, de la industria farmacéutica, que comenzaron a hacerse también en países subdesarrollados, en la medida de que los países más desarrollados, como Estados Unidos, Europa, ya planteaban condiciones éticas muy específicas, como por ejemplo la condición del consentimiento informado o la condición del uso solamente restringido de placebo, o la necesidad de que las personas que se sometían a una investigación mantuvieran el beneficio de la investigación aún después de haberse producido el fin de la investigación. Entonces, había industria o parte de la industria farmacéutica o grandes grupos de investigadores que entonces migraban a países en desarrollo en donde estas normas no estaban todavía legalizadas o no se aplicaban o no eran parte de la normativa nacional. Entonces, con el fin de que pudieran ser admitidas esas investigaciones que tenían aspectos que no estaban contemplando específicamente las normas éticas de sus países. Entonces, con el fin de evitar esto, también se crean estas normas internacionales que permiten entonces que cada país también pueda aplicarlas y que pueda entonces garantizar la ética en la investigación. Vean ustedes cómo a través de los años, ¿no? Por ejemplo, hechos históricos como los experimentos nazis generaron normas como el Código de Nuremberg, el consentimiento informado en ese sentido, la incorporación históricamente ya de una manera mucho más específica. El tema de la talidomida fue un fármaco que se utilizó en los 50 para prevenir las náuseas en el embarazo y que produjo en personas que lo consumieron una serie de efectos negativos en su descendencia, como la focomelia, defectos congénitos. La talidomida no había sido suficientemente probada en seres humanos. Las denuncias de Becher también generaron que se incorporara como parte de una condición ética en los estudios comités de éticas de investigación externa que evaluaran si esta propuesta de investigación contenía elementos adecuados de protección ética. Vamos a tener una clase especial en las siguientes semanas sobre los comités de ética en investigación, cómo el informe Belmont prácticamente valida todos los principios éticos que conocemos ahora, principio de beneficencia, principio de autonomía, principio de justicia y principio de no maleficencia, y cómo ya el hecho de esto que les he mencionado, las investigaciones en el tercer mundo, en el países subdesarrollados, también crean la necesidad de que exista también una legislación internacional, universalizar los principios de la ética en la investigación a través del documento de las pautas internacionales promovido también
por la Organización Mundial de la Salud. En el Perú tenemos normatividad para investigación médica, tenemos nuestro código de ética del Colegio Médico, que tiene un anexo específico que nos habla del médico en la investigación. Tenemos un reglamento de ensayos clínicos que ha sido reformulado recientemente, en el año 2017, que norma todo lo relacionado a la investigación en seres humanos. Y tenemos también las consideraciones éticas en la investigación en seres humanos, que es un documento reciente de este año, que ha sido promulgado por el Ministerio de Salud y que vamos a revisar también en una de nuestras prácticas en las siguientes semanas. Vamos terminando ya unas pocas palabras, pero necesarias, sobre la ética del investigador. Drenner se ampara mucho en un libro de Henry Becher, que es quien denunció las prácticas anéticas en la década del 60 en Estados Unidos, y nos dice que la ética de la investigación debe incluir la dimensión interna de la ética, así como incluye las normativas y directrices del comportamiento, es decir, la ética propia de cada persona. Hemos visto al comienzo cómo el investigador es fundamental en toda esta producción de modelos, de proyectos, de ensayos. No puede haber investigación sin el investigador, pero la ética interna del investigador es imprescindible, no basta con las normas. Dice Drenner, la historia de la ética de la investigación nos dice que las transgresiones se han producido no por falta de normas, sino por ignorar la dimensión interna de la ética. Actualmente, dice, los investigadores médicos se ven sometidos a tentaciones de autopromoción, asociadas a narcisismo y avaricia, que les puede llevar a ignorar esta dimensión. Eso es verdad. Muchas veces lo que promueve una investigación no es necesariamente el bien común, es muchas veces una necesidad de la persona, por ejemplo, de ascender en la carrera académica, de tener mayores méritos en la carrera docente, de obtener dinero. Entonces, el principio ético de la beneficencia en cuanto a una investigación pasa a segundo plano. Continúa Drain, no es suficiente el respeto a las normas objetivas, es necesario que se entable una relación personal que se adapte a una actitud de protección y preocupación por el sujeto. Nos hace acordar aquí a nuestro maestro Carlos Alberto Seguín, ¿no? Cuando nos hablaba del eros terapéutico, es decir, el interés del médico por su paciente, el interés en que mejore. Acá el interés del investigador por el sujeto de investigación, el hacerse realmente cargo de la protección del sujeto durante la investigación. En el libro de Becker se habla de solidaridad y mutualidad entre el investigador y el sujeto. Se refiere a virtudes y características personales, la honestidad, por ejemplo, y a evitar vicios como la mentira y el engaño. Es que es importante, solamente como un ejemplo, darles el ejemplo del fraude de la investigación en vacunas, ¿no? Un fraude famoso de Andrew Gockefield, que en el año 98 publicó un artículo en donde proponía que las vacunas podían producir autismo. Este artículo después fue retractado en el Lancet, donde fue publicado, porque se descubrió que este investigador, en verdad, aparte de que su metodología no era adecuada, porque tomaba un grupo de sujetos de investigación muy pequeño, había recibido dinero, había sido subvencionado por una serie de bufetes de abogados que estaban en ese momento poniendo denuncias contra los productores de vacunas. Este es un caso emblemático del fraude en la investigación, que obedeció especialmente a una motivación personal, una investigación crematística, que se barrió todos los principios de la ética y que además creó una condición negativa para la aplicación de las vacunas, que hasta ahora es, lamentablemente hasta ahora subsiste, porque existe toda un mito sobre la generación de autismo por vacunas, que es parte de la posverdad en nuestros tiempos. Vean ustedes cómo este fraude en la investigación desarrollado por un pseudo investigador puso pues prácticamente o generó un daño terrible para la humanidad. Y vamos terminando con esas reflexiones finales, haciendo entonces un poco un recuento según lo que hemos visto en la historia de la investigación. Diego Gracia nos dice que podemos entonces ver tres periodos bastante
claros en la historia de la ética de la investigación médica. Un primer periodo que sería hasta 1900, en donde predomina la ética de la beneficencia, la investigación clínica fortuita o casual. No hay investigación per se, excepto en poblaciones vulnerables. Solamente se admitía la investigación per accidente, la investigación durante el acto médico. Pero en poblaciones vulnerables sí existía la posibilidad de investigar sin el consentimiento, lógicamente, de estas poblaciones. Un segundo periodo en donde ya podemos encontrar el experimento moderno. Aquí entonces cambia la óptica, lo experimental es justificable como clínico porque tiene que haber evidencias para aplicar un método médico. Se pasa de la medicina basada en la intención a la medicina basada en la evidencia. Se mantiene el principio de beneficencia, hay autonomía relativa, hay permiso para la investigación, pero este permiso no implica aún un consentimiento informado y aún se tiene la población de personas vulnerables como sujetos de experimentación sin necesidad del consentimiento. Y un tercer periodo, a partir del año 1947, a partir del Código de Nuremberg, en donde la investigación ya es regulada, existe la nueva ética de la responsabilidad, aparecen los principios de la bioética en base, ¿no?, al Código de Nuremberg, ¿no?, y también al libro de Bergson y de Childress, ¿no?, que nos ponen los principios de la bioética, la beneficencia, no maleficencia, justicia y autonomía, y se amplía la normatividad, o mejor dicho, se convierte esa normatividad en legislación y se permite entonces que esta legislación sea internacionalizada y que puedan aplicarse entonces estas normas a nivel mundial. Entonces podríamos decir, como Ezequiel Emmanuel también, en una lectura que ustedes van a tener en la siguiente semana, que existen 7 requisitos para que un ensayo de investigación sea ético, que exista un valor social, es decir, que esta investigación aporte a la sociedad, que tenga una validez científica, que tenga un sustento suficiente, que tenga una metodología adecuada y que se oriente a un resultado aplicado en beneficio del paciente. Que la selección del sujeto sea equitativa, es decir, que no se busquen solamente sujetos vulnerables como anteriores oportunidades y que los sujetos tengan la posibilidad también de expresar en todo caso su consentimiento, que sea mayor el beneficio que el riesgo ante una situación dada de investigación, que existe una evaluación independiente, que existe entonces un comité de ética que evalúa el ensayo y se tiene las consideraciones científicas y éticas necesarias, que el consentimiento sea realmente informado y no solamente un papel donde la persona firma sin que el investigador haya tenido contacto con el paciente o con la persona sujeto de experimentación y le haya explicado las condiciones del experimento, y que haya respeto por los sujetos inscritos, es decir, la posibilidad que la persona se pueda retirar del experimento cuando lo crea conveniente y que se tome con esta persona sí también las condiciones necesarias de protección adecuada, tanto durante el experimento como después del mismo. Amaro, que es una investigadora cubana, considera entonces que la investigación es un derecho, pero que tiene que tener también normas, que este derecho implica también una responsabilidad del investigador que debe renunciar a investigar cuando vea que las condiciones de la investigación no guardan o no se ajustan a la normatividad ética, pero también considera que el Estado tiene la necesidad, o mejor dicho, tiene la obligación de evitar cualquier y prohibir cualquier investigación que no esté sometida o que no esté acompasada con las normas éticas vigentes. Eso es importante. En nuestro país, el Instituto Nacional de Salud es el que aprueba o desaprueba las solicitudes de ensayos clínicos a nombre del Estado. Es importante, entonces, tanto el papel del investigador como el papel del Estado. Y por último, el control jurídico de la investigación, ya no solamente la autorregulación, el control del propio médico o de la institución que realiza la investigación, sino el control legal para que esta investigación se ampare
y se adscriba a las normas que se encuentran vigentes. Y les dejo como frase final lo siguiente: la misión principal de la ética es crear conciencia en el investigador de que no todo lo técnicamente posible es éticamente aceptable. Es una frase de Juan Luis Jiménez, médico y filósofo español, que nos trae entonces, ¿no?, de manera muy, muy, digamos, expresiva, de qué manera nosotros, como científicos, debemos tener en cuenta que, a pesar que técnicamente una investigación nos parezca metodológicamente bien realizada, tenemos que juzgarla también bajo el prisma de la ética. No todo técnicamente posible es éticamente aceptable. Les dejo la bibliografía que he consultado, que va a estar también colgada en la clase que vamos a poner en el aula virtual, y les agradezco por su atención de esta mañana. Agradecemos al doctor Ricardo Bustamante por su brillante exposición completa, que nos ha hecho un recorrido histórico de la historia de la investigación y su relación con la ética. Y a continuación invitamos a todos los estudiantes a que puedan formular las preguntas al profesor. Adelante, por favor.